Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su espacio favorito para explorar las historias más candentes y sorprendentes. Hoy, nos sumergiremos en un terreno que, admitámoslo, a todos nos ha dado algo de curiosidad, o tal vez hasta un poquito de escalofrío, las relaciones entre jefes y empleados. Pero no se preocupen, no vamos a hablar de manuales de recursos humanos aburridos, sino de esos romances inesperados, esas chispas que saltan en la oficina y que tienen un sabor muy particular. Un sabor a pasión turca. Sí, hoy exploraremos esos amores prohibidos, esas miradas que lo dicen todo entre archivos y reuniones, esas confesiones susurradas en la máquina de café. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque las historias que les traemos hoy son de esas que dejan huella. Y antes de que nos perdamos en los laberintos del amor de oficina, si son nuevos por aquí, no olviden darle al botón de suscribir y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Comencemos. A ver, seamos honestos, la oficina es un ecosistema fascinante. Un micromundo donde pasamos gran parte de nuestro día, donde compartimos risas, frustraciones, logros, y por qué no, también sentimientos que van más allá de lo profesional. Y es ahí, entre el teclado y el café matutino, donde a veces, la flecha de Cupido decide lanzar sus dardos. No vamos a negar que la dinámica jefe-empleado tiene un aura de misterio, de lo prohibido, que puede ser muy atractiva. Existe esa sensación de poder, ese juego de miradas, esa tensión que puede ser tan emocionante como peligrosa. Y es que, en el fondo, todos somos humanos, y el corazón, como diría mi abuela, tiene razones que la razón no entiende. Pero, ¿qué pasa cuando ese corazón decide latir más fuerte por la persona que, en teoría, debería ser tu superior? Bueno, ahí es donde empiezan las historias que nos dejan sin aliento. Historias que se construyen en los recovecos de la cotidianidad laboral, en los encuentros fugaces, en las conversaciones que, sin querer, se tornan más íntimas. Es en ese espacio de lo cotidiano donde el amor puede florecer, como una flor silvestre que se abre paso entre el asfalto. Pensemos por un momento en la cantidad de tiempo que pasamos en el trabajo. Más que con nuestras familias, a veces. Es natural que, en ese espacio compartido, se desarrollen lazos, no solo profesionales, sino también personales. Y claro, la atracción, esa química inexplicable, no tiene horario ni jerarquía. Es como una melodía que empieza a sonar suave y poco a poco, se convierte en la banda sonora de nuestros días. Y ahí estamos nosotros, entre informes y presentaciones, intentando descifrar si esa mirada fue casual o si hay algo más. Si ese roce en el pasillo fue un accidente o un guiño del destino. Son esos pequeños detalles los que alimentan la llama de la duda y, a veces, de la esperanza. Y cuando esa llama se enciende, la oficina se convierte en un campo de batalla donde la pasión y la profesionalidad chocan constantemente. Un escenario donde el amor y el trabajo se entrelazan de manera a veces caótica, pero siempre fascinante. Y es que, en el fondo, la oficina es un reflejo de la vida misma. Un lugar donde se dan cita todas las emociones, desde la alegría hasta la tristeza, desde la ambición hasta el amor. Imaginen, por ejemplo, la historia de Liv, una diseñadora gráfica que trabajaba en una empresa de publicidad. Su jefe, Demir, era un hombre carismático, inteligente, y según ella, irresistiblemente atractivo. Al principio, Elif lo veía como su superior, como la figura de autoridad. Pero poco a poco, conforme pasaban las horas en el estudio, compartiendo ideas y trabajando codo a codo, la admiración se transformó en algo más. Las conversaciones de trabajo se volvieron más personales, las miradas más intensas, y los silencios más elocuentes. Y así, entre renders y bocetos, la chispa se encendió. Empezaron con mensajes de texto fuera del horario laboral, luego, las cenas después del trabajo se volvieron más frecuentes, hasta que finalmente, no pudieron contener lo que sentían. Su relación, aunque emocionante, era un secreto a voces en la oficina. Tenían que ser muy cuidadosos, muy discretos, pero el riesgo añadía un ingrediente picante a su romance. Imagínense los nervios, la adrenalina, el miedo a ser descubiertos y la emoción de la clandestinidad. Un verdadero culebrón turco en pleno horario de oficina, donde cada encuentro era una aventura, cada mirada un código secreto, y cada palabra un susurro de amor prohibido. Pero su historia no era la única. Los pasillos de la oficina eran testigos mudos de otros romances incipientes, de otras pasiones que se cocinaban a fuego lento,
entre el tintineo de los teclados y el murmullo de las conversaciones de trabajo. Y no es solo la historia de Elif y de Mir. Hay muchas otras historias similares, algunas más intensas que otras, pero todas con ese toque de drama y pasión que tanto nos gusta. Pensemos en la historia de Leila, la asistente personal de un empresario muy poderoso, un hombre acostumbrado a tenerlo todo bajo control. Él, tan serio y profesional, nunca se imaginó que se enamoraría de su asistente, una mujer alegre y llena de vida que le enseñó a ver el mundo de una manera diferente. Las largas jornadas juntos, los viajes de trabajo y la confianza que se construyó entre ellos, hizo que la barrera profesional se desdibujara. Y ahí, en medio de contratos y reuniones, nació un amor inesperado, una conexión que iba más allá de lo laboral. Su relación era un desafío constante, una lucha entre lo que sentían y lo que la sociedad esperaba de ellos. Y eso, precisamente, es lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras. Leila, con su espontaneidad y su alegría, logró derribar las barreras que él mismo se había impuesto, mostrándole un mundo lleno de color y emoción. Su amor era un remolino que lo arrastraba hacia un terreno desconocido, donde las reglas y los protocolos quedaban en segundo plano. Y esa lucha interna, esa batalla entre la razón y el corazón, es lo que hace que su historia sea tan irresistible. Y como la de ellos, muchas otras historias se forjaban en las sombras de la oficina, en los rincones más inesperados, donde la pasión desafiaba las convenciones y el amor se abría paso entre las responsabilidades laborales. Claro, es importante hablar también de los riesgos que implican estas relaciones. No todo es color de rosa. El desequilibrio de poder, la posibilidad de acoso laboral, los rumores en la oficina, la falta de profesionalismo, son solo algunos de los problemas que pueden surgir. Hay que ser muy conscientes de las consecuencias y tener una comunicación clara y honesta. Es fundamental recordar que el respeto y la transparencia son la base de cualquier relación, ya sea en el trabajo o fuera de él. Y es que, cuando se cruza esa línea, la oficina puede convertirse en un campo de minas. Por eso, es importante actuar con cautela, ser responsables de nuestras acciones y proteger tanto nuestra reputación profesional como nuestros sentimientos. La pasión es maravillosa, pero la sensatez es fundamental, especialmente cuando hablamos de relaciones en el trabajo. Los rumores pueden dañar la imagen de ambos, creando un ambiente tóxico y dificultando el trabajo. La falta de profesionalismo puede llevar a decisiones injustas o a tratos preferenciales, afectando la moral del equipo. Y el desequilibrio de poder puede ser una puerta de entrada al acoso y la manipulación. Por eso, es fundamental tener una comunicación clara y honesta, estableciendo límites y cuidando la integridad de todos los involucrados. Pero, ¿qué hay de ese componente turco que mencionamos al principio? Bueno, no podemos negar que la cultura turca, con su intensidad y su romanticismo, le da un toque especial a estas historias. Es como si el drama estuviera en el ADN de esas relaciones. Los giros inesperados, los secretos revelados, las pasiones desbordadas. Todo esto encaja perfectamente con la narrativa que encontramos en las telenovelas turcas. Es esa combinación de pasión, drama y un toque de misterio lo que hace que estas historias sean tan adictivas. Y sí, puede que algunas veces la realidad supere la ficción, y que las relaciones de oficina en el mundo real sean aún más intensas que las que vemos en la televisión. Pero, al final del día, todas estas historias nos demuestran que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en medio de expedientes y agendas apretadas. Las telenovelas turcas nos han enseñado que el amor puede ser una fuerza arrolladora, capaz de superar cualquier obstáculo, incluso los más imposibles. Y esa misma intensidad, ese mismo dramatismo, es lo que vemos reflejado en algunas de estas relaciones de oficina, donde la pasión y el deber se enfrentan en una lucha sin cuartel. Los secretos, las intrigas, los triángulos amorosos. Todos esos elementos que hacen que las telenovelas turcas sean tan irresistibles también están presentes en la vida real, en esos romances que se forjan en los recovecos de la oficina. Ahora, no se me vayan a malinterpretar. No estamos promoviendo las relaciones entre jefes y empleados, ni mucho menos. Lo que queremos es explorar la complejidad de estas dinámicas y mostrar que, a veces, el corazón tiene sus propios planes. Son historias que nos hacen reflexionar sobre los límites del amor, la responsabilidad profesional y la naturaleza humana. Son esas situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort, que nos hacen cuestionar nuestras propias convicciones y que nos invitan a mirar el mundo desde una perspectiva diferente,
Y es que, en el fondo, todos buscamos conectar con alguien, ya sea en el trabajo, en la calle, o en cualquier otro lugar. Y cuando esa conexión se da, es difícil ignorarla, aunque la lógica nos diga que debemos hacerlo. No se trata de juzgar, sino de comprender. De entender que el amor es una fuerza poderosa que a veces nos lleva por caminos inesperados. Y que, aunque la oficina no sea el escenario más convencional para un romance, el amor puede florecer incluso en medio del estrés laboral y las responsabilidades cotidianas. Lo que importa es actuar con responsabilidad y honestidad, tanto con uno mismo como con los demás. Y es que, en última instancia, el amor, en todas sus formas, es una de las experiencias más humanas y transformadoras que podemos vivir. En resumen, las relaciones entre jefes y empleados son un tema fascinante y complejo. Pueden ser fuente de pasión y emoción, pero también pueden traer consigo desafíos y riesgos. Lo importante es ser conscientes de las implicaciones, actuar con responsabilidad y, sobre todo, ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Porque, al final, todas estas historias nos recuerdan que el amor es una fuerza poderosa que puede surgir en cualquier momento y lugar, incluso en medio de la rutina de la oficina. Y que, a pesar de todos los obstáculos, siempre hay espacio para la esperanza y para la posibilidad de un final feliz. Pero también es importante recordar que el amor no justifica cualquier acción. Que el respeto y la profesionalidad deben ser los pilares de cualquier relación, ya sea en el ámbito laboral o personal. Y que, en caso de que un romance en la oficina llegue a surgir, es fundamental ser conscientes de las consecuencias y actuar con sensatez y transparencia. Porque el amor puede ser una aventura emocionante, pero también puede ser una fuente de conflictos y problemas si no se maneja con cuidado y responsabilidad. Y bien, mi gente, hemos llegado al final de este viaje apasionante por las historias de amor inesperadas en la oficina. Hemos explorado los claroscuros de estas relaciones, la emoción, el drama y los riesgos que implican. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido. Recuerden que en el amor, como en la oficina, es importante actuar con responsabilidad y con el corazón, pero también con la cabeza. Hemos visto cómo la pasión puede llevarnos por caminos inesperados, pero también hemos aprendido que es fundamental actuar con cautela y honestidad. Y es que el amor, al igual que el trabajo, es una parte importante de nuestra vida, y debemos encontrar el equilibrio perfecto entre ambas esferas. Y aunque las relaciones en la oficina pueden ser un terreno minado, también pueden ser una fuente de alegría y felicidad, siempre y cuando se manejen con responsabilidad y respeto. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos una vez más en este espacio. Sus comentarios y opiniones son muy importantes para nosotros, así que no duden en dejarnos sus impresiones sobre estas historias en la sección de comentarios. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Qué piensan de las relaciones entre jefes y empleados? Queremos saberlo todo. Sus experiencias son un valioso aporte para enriquecer nuestro debate y profundizar en la complejidad de este tema. Así que no se guarden nada, cuéntenos sus historias, compartan sus opiniones y hagamos de este espacio un lugar de encuentro y diálogo. Y recuerden que no están solos, que todos, en algún momento, hemos sentido esa chispa, esa atracción, esa conexión que desafía las normas y las convenciones. Así que hablemos, reflexionemos y aprendamos juntos de estas experiencias que nos hacen humanos. Y antes de despedirnos, no olviden darle al botón de me gusta si les gustó este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo vídeo. Y recuerden, la vida es una telenovela turca, así que disfruten cada capítulo y atrévanse a vivir sus propias historias de amor, siempre con responsabilidad y con mucho, mucho corazón. Hasta la próxima, mi gente apasionada. Nos vemos en el próximo vídeo. Y que la pasión turca siga encendiendo sus corazones, tanto en la oficina como fuera de ella. Hasta la próxima.